Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Jorge Elías, docente de Educación Física y también docente de la Academia de Formación de Cuadros del Movimiento Nacional. Él nos acompañó hace unos días, este, introduciéndonos en este tema del movimiento nacional en una forma histórica, ¿no? Y Jorge, bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, Eugenio. Bueno, Gracias a vos por esta oportunidad. antes de continuar con tu exposición riquísima y muy interesante, personalmente te agradezco muchísimo, me enteré de muchas cosas nuevas. Quería ver si resumiendo lo que vos dijiste, si entendí bien. Entonces, el nacionalismo es una doctrina política, o más bien es una realidad, que es el pueblo argentino que peregrina en la historia, digamos, ¿no? Digamos, el sujeto de la política no es sino el pueblo entendido como comunidad nacional unida entiendo, por lazos históricos, culturales, religiosos. Vos mencionaste en esta primera charla la espiritualidad cristiana, el virreinato, ¿no? Del Río de la Plata. Después mencionaste el tema de la leyenda negra, etcétera, como una antihistoria que, bueno, que hoy es es parte, creo, de la versión oficial muchas veces, ¿no? Del descubrimiento de América, etcétera. Muy interesante. Después mencionaste una persona que, bueno, algún día nos contarás más detenidamente, Alejandro Álvarez, que un poco, entiendo según lo que vos me explicaste, un poco te abrió los ojos de alguna manera acerca del nacionalismo, del movimiento nacional. Bueno, después nos hiciste un recorrido histórico muy interesante, partiendo de algo que yo no conocía, que era que fue la batalla de Bororé, donde los guaraníes, como pueblo argentino, aunque todavía estábamos en el virreinato, quizá antes, en la batalla de Bororé, los guaraníes vencen a los portugueses, entiendo, y de alguna manera como adelantando la epopeya de la independencia, ¿no? Mencionaste también las invasiones inglesas como otro hito histórico, la gesta de independencia, Belgrano, San Martín, bueno, una línea histórica que es el recorrido, digamos, que nacionalista, ¿no? Que uno lee en algunos autores nacionalistas argentinos, que, bueno, Juan Manuel de Rosas, obviamente, y después el resurgimiento en Irigoyen, después Perón. Vos quedaste hablándonos sobre Perón, mencionaste también algo muy interesante que no se me ocurrió a mí, que es la figura del cura Brochero, un poco como la personificación de la Argentina, ¿no? Y muy interesante me parece a mí esta imagen de que el pueblo argentino, quizá como todo pueblo, ¿no? En algunas épocas se esconde bajo la tierra, o sea, es como una realidad subterránea, como un río subterráneo invisible, como no sé, como una planta en invierno, ¿no? Que de repente está esperando la primavera y que durante una época, una mala época, digamos, está como invernando o escondido, pero que de alguna manera, por alguna razón, en algún momento sale a la luz, ¿no? Y después mencionaste, no una vez, digamos, tu apartamiento del nacionalismo católico, digamos, ¿no? Que entiendo que ese nacionalismo, por ejemplo, de Castellani, de Benviel y de otros pensadores que de alguna manera afirman el nacionalismo, pero rechazan la figura de Perón. Es decir, es verdad que en los círculos católicos nacionalistas no se habla de Perón, otros sí, ¿no? Pero vos decías que Perón, aparte muy, muy interesante porque vos lo mencionás en hechos concretos, la casa de gobierno, ¿quién la construyó? Perón. La ciudad universitaria, ¿quién la construyó? Perón. El deporte, ¿quién lo organizó? Perón. Los clubes sociales, Perón. O sea, donde vos encontrás algo bueno en la Argentina o muchas cosas buenas, está Perón. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces tan malo no era, ¿no? ¿Por qué no se habla de Perón? Yo, la verdad que me surgen un montón de preguntas, Jorge, que hace mucho tiempo tengo,
Pero bueno, las voy a hacer después. Son las mismas si que tengo yo. Sí, son las mismas que tenemos. Pero me preocupa mucho y me interesa mucho porque entiendo que la propuesta nacionalista, y insisto en que es propuesta, ¿no? Que uno dice, bueno, el nacionalismo tiene que de alguna manera reorganizarse, organizarse, salir a la luz para entrar, participar de la política partidaria o en el poder, no sé cómo llamarlo, pero me interesaría entonces que sigas un poco este relato histórico y después, bueno, yo voy anotando preguntas, después te las voy haciendo, ¿no? Llegamos entonces un poco a la figura central del movimiento nacional, que es Perón. Perón. Bueno, mira, yo acá estoy haciendo estoy transgrediendo ese hilo histórico de los historiadores peronistas que dicen San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Yo Sí. en el medio ahora pongo la figura del padre Brochero, que es el santo cura Brochero, porque ha sido canonizado ahora, primero que nada, importantísimo. En estos últimos años, algo que se le había negado, se le negaba ese estudio, esa penetración más profunda en su vida y en la aceptación de la maravilla que hubo ahí, entre medio de esas sierras de Córdoba, que es un lugar misterioso, tan bello como misterioso. Bueno, después yo te haría un pequeño llamado y te diría, mira, Membiel, yo lo he leído. Extraordinario. Los nacionalistas, ¿lo conocen a Membiel? Lo dudo. ¿Lo han leído? Lo dudo. Tiene libros extraordinarios. Algunos pocos intelectuales lo han leído. Pero en general los jóvenes nacionalistas no sé si lo conocen. A Castellani se lo nombra, etcétera, etcétera. ¿Lo han leído? Dudo que se aguanten un libro de Castellani, porque no sé si se lo aguantan. Y yo con los grandes amigos que tengo del nacionalismo católico, dudo que lo conozcan a Castellani, pero voy a hacer otro apartado acá. A Castellani, yo me he formado con Castellani, lo he leído mucho. Si bien Castellani tiene cosas encontradas contra Perón, porque hay algunas cosas que seguramente no le gustaron, y es aceptable, hay otras cosas que son junto con Perón. Por ejemplo, se desconoce que Castellani organizaba esas peleas callejeras, una parodia de peleas callejeras, Braden contra Perón, como si fuese una lucha arriba de un ring. Braden era el embajador norteamericano, el que unificó a toda la oposición al peronismo después de octubre del 45. El otro día, escuchando una conferencia que dio también así de manera por estos medios, Sebastián Randle, que es el que escribió la biografía de Castellani, y yo había leído el primer libro, que es un ladrillo de 800 páginas, y ahora he mandado a comprar el otro que ya viene en camino, que es la segunda parte, yo no sabía que existía. Entonces escuché una conferencia que habla sobre esto. Y le preguntan, un muchacho ahí de Rosario que lo entrevista a Sebastián Randle, y le pregunta, dice, ¿era nacionalista Castellani? Y dice, no, Castellani no era de nadie, no era nacionalista. Porque él decía que los nacionalistas, la mayoría de sus abogados,
estaba enojado Castellani porque muchos de los abogados nacionalistas se iban a trabajar para las empresas multinacionales, entre otras cosas. Por ejemplo, en un momento hubo un lío en la Argentina, no sé si era la época de Onganía, de quién era, y los nacionalistas sacaron una solicitada en el diario y pusieron todos los nombres de los nacionalistas de aquella época, qué sé yo, y lo agregan a Castellani. Castellani no había dado su firma, y se enojó muchísimo y sacó todo un artículo, como hacía Castellani, para contestar estas cosas, diciendo que él no pertenecía a eso. Es decir, cuidado a veces cómo incluimos las cosas, porque yo creo que Castellani nos pertenece a todos, lo mismo que las Malvinas nos pertenecen a todos los argentinos, no son propiedad del nacionalismo católico. Todos los argentinos tenemos un sentimiento y un conocimiento de muchas cosas que ocurrieron en Malvinas. No es propiedad de ellos. Lo mismo que la Iglesia no es propiedad del nacionalismo católico. La Iglesia es de todos. Lo mismo que la religión judía no pertenecía a los fariseos, pertenecía al pueblo de Dios. Y si uno lee Castellani atentamente, lee ese Cristo y los fariseos, se dan cuenta uno que hay un montón de cosas por las que el nacionalismo hace aguas por todos lados en ese aspecto. Es decir, hoy estamos hablando que se escriben libros contra el Papa Francisco de una manera, es decir, del iscariotismo a, es decir, una especie de demonización del Papa. Sí, falta de respeto, aparte, una gran falta de respeto también, ¿no? Es decir, una crítica demasiado irrespetuosa, porque sea como sea, es el Papa. Pero claro. Lo llaman Bergoglio, los católicos, digo, ¿no? O sea, pero no debe ser así. Uno debe, el católico debe referirse con respeto al Santo Padre, ¿no? No digo que... O por ejemplo, acá en San Rafael, que se han ocurrido hechos que son puntuales, que son mínimos, la disputa de que si toman la comunión en la mano o no la toman en la mano, el obispo ha dado la orden por el tema de la pandemia de tomarla en la mano, y hay un montón de laicos y de sacerdotes que están en oposición a eso, pero además aparecen los personajes del nacionalismo católico tirando sentencias, hablando en estos medios y diciendo que ese obispo, si se encontrara con un católico viejo, como ya vería lo que le pasa. Es decir, a mí me parece que descabellado esto, ¿no? Bueno. Hay algo de sectario en todo eso, hay algo de sectario, me parece a mí, que uno, si está en el peronismo, no tiene esa impresión de sectarismo. Quizá hay otro tipo de sectarismo, pero en el nacionalismo católico hay algo que, no sé. Mira, yo creo... Dios me perdone. Yo pienso que, por ejemplo, San Martín, cuando vuelve en el año 29, y le ofrecen, lo tientan a que tome el poder, pero bajo las consignas de la logia. Y él no se quiere bajar del barco y dice, mal podría yo gobernar esto, porque para que esto pueda ser gobernado, uno de los dos partidos tendría que desaparecer. Es decir, acá va a haber una guerra, decía San Martín. Es la única manera. Cosa que después ocurrió. Y que hubo como unos años de inclusive durante el bloqueo, etcétera, que le produjeron a Rosas, pero hubo unos años de armonía interna, interior, saludada desde este lugar de la historia todavía. ¿Cómo fueron los 10 años de Perón en el gobierno aproximadamente, donde hubo un desarrollo de un montón de cosas, de obras públicas, había pleno empleo, el acceso a los derechos por parte de los trabajadores, vacaciones, gente pobre que pasó de no comer bien a comer y a tener su hogar, que es algo que... A ver, ¿por qué tiene que haber
gente que tiene miles de hectáreas en el campo y hay un montón de gente muriendo. Hoy está casi el 50% de la Argentina sufriendo hambre. Y no se mueren de hambre porque organizan ollas populares, porque el pueblo se las rebusca de alguna manera para subsistir. Pero ¿por qué tiene que haber esa desigualdad? ¿Y por qué, por ejemplo, aparecen, que para mí es mínimo, sino que se le da demasiada publicidad, todos estos problemas de la ideología de género, etcétera, etcétera, con la cual yo no estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo con un montón de cosas. Yo tengo una de mis hijas, por ejemplo, que está ideologizada con ese tema, a la cual amo, y me he dado cuenta que yo no puedo pelear, porque no la voy a matar a mi hija por pensar de una manera diferente. Pero, ¿qué hubiera hecho? Me pongo a pensar yo, y hubiera tratado de organizarlos a todos, de gobernarlos a todos, de hacer posible todo para todos, porque tiene que privar la misericordia y la unidad nacional, que cuesta tiempo y cuesta mucho sacrificio la unidad, pero lo único que le va a dar fuerza a nuestra nación es la unidad. No podemos estar matándonos porque si toma la comunión en la mano, no la toma en la mano, porque si el Papa es Bergoglio o no es Bergoglio, o es la abominación de la dominación puesta en el trono de Pedro. No podemos estar con esas cosas. Nosotros tenemos que bregar por una unidad. La unidad cuesta tiempo, diálogo, sentarse, ponernos de acuerdo en las cosas comunes, dejar de lado las cosas que nos separan. La discordia no puede privar, porque el primer mandato del Martín Fierro es que los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, dice, es un mandato evangélico, el amor al prójimo, no es una cosa, una abstracción. El amor al prójimo es un mandato evangélico, es algo, en la práctica se hace. Bueno, la justicia social, que es un desprendimiento de la caridad, de ese primer mandato evangélico, tiene que ser una premisa. Y Perón hablaba de la solidaridad entre los argentinos, es decir, no tiene que ser porque hay una ley la que me manda a hacer esto, sino la ley tiene que ser interior del hombre argentino, un hombre argentino que necesita ser restaurado, decía Perón, en su espíritu, y tiene que ser prioridad la solidaridad entre los argentinos. Después, la dominación que sufrimos por parte del extranjero, porque la sufrimos, porque la conocemos, se nos aparece por todas partes, en la cultura, en estas ideologías que vienen de afuera y fomentadas desde afuera. Todo eso nos va a costar tiempo, pero eso se combate con la unidad, no con el castigo permanente y la acusación del otro. El acusador es otro. Nosotros tenemos que ir por la unidad. El acusador de los hermanos es el demonio. Y acá en la Argentina estamos todo el día acusando. Uno abre el WhatsApp y los famosos trolls están permanentemente generando una acusación de uno sobre otro, ya sea de una ideología, ya sea de los liberales contra los de la ideología de género, o contra los progresistas, por denominarlo de alguna manera, o los progresistas contra los liberales, o Cristina contra Macri, o Macri contra Cristina, no sé, estamos en una cosa. Y el peronismo es otra cosa, es la tercera posición, digamos, una posición de un profundo carácter nacional, pero también es con premisas universales, de aceptación, de tolerancia y del desarrollo de la política, porque la política, si no se desarrolla, aparece la guerra, que es la continuación de la política por otros medios. Y entre los hermanos, nosotros no podemos guerrear, no tenemos que matarnos. Esto tenemos que aprenderlo de la historia, porque ya ha habido suficiente sangre en la Argentina. Yo considero eso, y considero que hay que tomar todas las cosas buenas del nacionalismo católico, que las tiene, y hay muy buena gente de ahí,
pero que no puede ser una visión sesgada sobre la Argentina, sino que tiene que ser una visión más amplia. Yo conozco, por ejemplo, acá en Mendoza, me acuerdo porque han estado en cargos de gobierno, en funciones de gobierno, yo participaba de las reuniones en esa época, y la época de Menem, que fue una de las épocas más liberales de los últimos tiempos, fue la continuación, digamos, más acabada que tuvo el proceso militar, con sus postulados liberales, con una parodia de democracia, una democracia liberal, y se privatizaron todas las empresas, y el nacionalismo católico acá en Mendoza participó de todo eso. Yo me oponía, estudiaba temas, se los presentaba. Me acuerdo una vez que se hizo la privatización de la empresa de energía eléctrica de acá. Yo dije que por qué no hacíamos una cooperativa entre todos los usuarios de Mendoza. Yo lo había estudiado el tema con un contador ya fallecido, que fue el que me enseñó todo esto. Y me contestó uno de los jefes del nacionalismo católico, que era asesor en esos momentos del Ministerio de Obras Públicas. No, esa es una idea muy buena, es el sistema inglés, que todos los usuarios del que prende la luz en su casa sea dueño de una acción y que participe en las ganancias de la empresa a fin de año. Sí, es el sistema inglés, pero nosotros no tenemos cultura para hacerlo. Acá hay que hacerlo de otra manera. Claro, hay que dársela a los franceses una parte y a Vila y Manzano la otra parte. Eso es lo que se hizo. Es decir, no ponían en práctica la doctrina social en las acciones concretas de la política. Entonces yo todo eso lo critico. Es decir, la subestimación de la inteligencia que hay es muy grande. Para el que no piensa... Y en definitiva se trabaja con un individualismo, especulando, sacando ventajas personales, de puestos, de cargos. Entonces, todo eso yo en este momento lo desprecio, pero grandemente. Me han ofrecido cargos, no los he querido tomar, porque yo creo que creo en la política y tengo vocación política, en esa política social, orgánica y directa. Es lo que hago en el club donde yo juego al básquet. Organizo con mis compañeros el equipo de básquet, participamos de las reuniones de la Unión de Maxi Básquet, cuando podemos organizar otras cosas sociales, o torneos internacionales, o torneos a nivel nacional, los organizamos, nos vamos, venimos, y vivimos una cosa que es la realidad, que es superior a la idea, dice el Papa. Esa es la realidad es superior a la idea. Y el tiempo es superior al espacio, porque nosotros con el tiempo, todo este tiempo de vida y de sufrimiento, no solamente de cada uno personalmente, sino de las comunidades, del pueblo argentino que va transitando en el tiempo hacia su destino, el tiempo es el que es necesario para restablecer las cosas en su orden. Y si no logramos restablecerlas, que es muy probable que fracasemos, porque yo pertenezco a una clase de fracasados, y estoy orgulloso de pertenecer a esos fracasados, a esos que murieron en el combate, sin que se les sepa el nombre ni el apellido, que aparentemente son fracasados, pero yo creo que no es un fracaso, es una lucha. El que muere en el campo de combate, aunque no haya una derrota, una victoria visible, él está triunfando sobre sí mismo, está triunfando para su pueblo. ¿Quién dice que Belgrano fue un victorioso? Si el tipo tenía más fracasos sobre sus hombros que otra cosa. Dolores del alma tenía Belgrano. Murió en absoluta soledad. Y era un hombre que había sido brillante, medalla de oro en Salamanca, ni más ni menos. Un hombre que trajo ideas a la Argentina desde muy joven, era abogado y licenciado en economía, conocía todo lo de aquella época. Un hombre culto. Y dejó los pellejos en los caminos, los 10.000 kilómetros que anduvo,
con esas legiones de soldados monjes soldados. Con eso andaba, con zaparrastrosos andaba. Bueno, yo estoy orgulloso de pertenecer a ese movimiento nacional que camina de esta manera en la Argentina, porque es una manera épica de vivir, que no sale en los noticieros, que nadie hace discursos rimbombantes de esta cosa, de vivir mi fe junto con mis hermanos, de rezar en comunidad y no estar fijándome tanto si el aspecto litúrgico, si tocan la guitarra, si no tocan la guitarra. Me parece que pasa por otro lado el misterio del espíritu humano. Y estoy muy contento de poder vivirlo así. Es una lucha implacable, ¿eh? Y hay que conocer la verdad y hay que darla a conocer. Esto es lo que estamos haciendo con la academia. Hay que conocer la verdad y darla a conocer. Yo creo que ¿Qué dices tú explícame un poco lo de la academia, por favor, para la gente, la poca gente que va a ver este video, para que de repente pueda interesarse, ingresar, conocer cómo comenzó, cómo funciona la Academia de Cuadros del Movimiento Nacional. Yo cuando nombro a Alejandro Álvarez, omito hacer referencia a un montón de gente que han sido compañeros de Alejandro Álvarez desde la primera hora, que todavía están vivos y en plena ancianidad juvenil, porque son jóvenes ancianos, ¿eh? Tienen un espíritu muy joven y son un ejemplo para los argentinos. Alejandro Álvarez, cuando era muy joven, conoció a Perón en el Colegio Nacional. Él lo cuenta en su libro, ha escrito un libro sobre la Guardia de Hierro, la historia de la Guardia de Hierro. Y cuando Perón le hacen el golpe militar, que ese es otro tema para tratar, porque yo no creo que, a mí me sorprende que si te bombardean con los aviones, cuando se habla del bautismo de fuego de la aviación argentina, en Malvinas, no fue ahí en Malvinas, fue en el golpe que se le hizo a Perón, el bautismo de fuego y de sangre de la aviación argentina. Hubo pilotos que salieron a combatir a los atacantes. Todas esas historias no se saben. No. Después de bombardear la Plaza de Mayo, se le hizo el golpe a Perón. Un golpe genocida, digamos, genocida es una palabra demasiado grande, un golpe cruelísimo porque se mató a montones de personas después. Se fusilaron, se persiguieron, se encarcelaron personas a diestra y siniestra por una cuestión ideológica. Y en los aviones estaba pintado Viva Cristo Rey. La Armada Argentina puso sus buques frente a Buenos Aires, bombardeó la destilería, bombardearon y puso los buques enfrente, iban a bombardear la ciudad de Buenos Aires. Perón se fue por eso, cuando fue el golpe. Y Perón sabía del golpe y la Armada había salido mar adentro a hacer unas operaciones de entrenamiento, una instrucción. Y Perón les ordenó que bajaran toda la munición de los barcos, porque ya sabía de esto. ¿Quién le recargó la munición en alta mar a los barcos de la Armada Argentina? La Armada inglesa. Con esa munición se vinieron, bombardearon y se pusieron enfrente de Buenos Aires amenazando. Entonces todo esto no es producto de una casualidad. Churchill sale a decir que es más importante que el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial la caída de Perón. Porque Perón es todo un sistema de pensamiento, todo este antiguo sistema de pensamiento occidental y cristiano, humanista y cristiano, como dice él en su discurso en el Congreso de Filosofía, encerraba un montón de acciones que habían hecho que la Argentina en 10 años fuera exuberante lo que había desarrollado en energía nuclear, en industria, en tecnología,
en conocimientos universitarios, en poner a los intelectuales a trabajar en la acción, como el doctor Carrillo, como Sampay, desarrollando la Constitución del año 49, que es una cosa bellísima, sencilla, cortita, fácil de leer y absolutamente actual, esa Constitución. Yo, que soy un profesor de educación física, que no entiendo nada de leyes, me pongo a leerlo y lo entiendo, porque digo, es para gente del pueblo, no es para eruditos todo esto. Bueno, todas estas cosas que ocurrieron en 10 años y toda la persecución que hubo y la cantidad de muertos, sobre todo los muertos eran de las organizaciones sindicales, trabajadores, gente y se produce una resistencia violenta también por parte de los que se defendían, de los que eran perseguidos. Bueno, Alejandro Álvarez va a Puerta de Hierro a ofrecerse a Perón, junto con otro joven, y decirle, mire, general, le venimos a ofrecer este plan, nos organizamos, agarramos los fierros y reventamos a todos y lo hacemos volver a usted a la Argentina. Y Perón le dice, ustedes los van a matar en 15 minutos. Ustedes no saben, eso no se puede hacer. No es así, ese no es el camino. Perón les enseña eso. Yo lo sé de la propia boca de Alejandro Álvarez, cuando dicen que Perón desarrollaba las guerrillas. Le prohibió hacer eso y los tuvo 4 meses, más de 120 horas charlando y adoctrinando, y Alejandro volvió con Bellomo a la Argentina y desarrollaron la Guardia de Hierro, que fue una organización de aproximadamente 15.000 cuadros dirigentes, jóvenes y no tan jóvenes, que después se transformó en el trasvasamiento generacional que quería Perón, porque Perón decía que como un ejército, el pueblo necesita como un ejército los cuadros, los oficiales y los suboficiales que puedan dirigir las batallas, que puedan acompañar a los soldados durante la batalla, durante el combate, que son los que portan la doctrina, los que conocen cómo son las lecturas políticas, y el pueblo más simple se deja conducir cuando uno conduce con la autoridad moral de los hechos, de los actos propios, del propio ejemplo, cuando uno participa. Nosotros tenemos un ejemplo cortito de esto, que es la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas la desarrollaron los soldados conducidos por sus suboficiales y sus oficiales. Entonces, uno ve en el campo de batalla, cualquiera de las batallas de Malvinas, el Monte London, lo que sea, ¿quiénes combatían? Y combatían del grado de teniente coronel para abajo. Los generales no se embarraron ni siquiera, es decir, no solamente no se embarraron, traicionaron la voluntad de pelea que tenía el argentino. Por eso yo creo que Malvinas es un triunfo de la Argentina, no es una derrota, por más que los ingleses estén con la isla en estos momentos, pero ha sido un triunfo del espíritu argentino y del espíritu humano sobre el poderío de la tecnología, de la mentira, del interés por las riquezas, por la avaricia. Todo eso va a tener un castigo, es decir, la justicia divina va a ser implacable en esos momentos. Cuando llegue el momento, todo hay que esperarlo también. En la política también pensamos de la misma manera. Entonces, Alejandro Álvarez con sus amigos desarrollaron este personal de cuadros, digamos, de la dirigencia argentina. Salieron muchas personas, algunos sostuvieron el ideal, los menos, como ocurre siempre, y otros partieron hacia mejores destinos, unos destinos más mullidos, digamos, de más engorde, a unos campos más propicios para engordar sus panzas y vivir sus vidas. Bueno, pasó el tiempo, nos dimos cuenta
en el tiempo que todo el periodo menemista fue una mentira, una parodia de lo que era el movimiento nacional justicialista, que hubo mucha traición en esa época, y fue pasando el tiempo, y bueno, Alejandro con un montón de gente, bueno, yo ya estaba incorporado ahí en esa época, decidimos fundar la Academia de Formación de Cuadros nuevamente, difundir todas estas verdades en el año 2011. Se hizo un acto de lanzamiento de la academia en un hotel de Chapadmalal, en Mar del Plata, y asistieron 100 personas de todo el país. Bueno, poco a poco empezamos a dar los cursos, cada uno va hablando de lo que sabe, de lo que puede, se va formando, y hay algunos que manejan más cantidad de temas, otros que manejan pequeños temas, y se desarrollan estos cursos en las casas, en un partido político, en una universidad, en un sindicato, en donde nos pidan. Yo he participado en diversas cosas, pero además de estos cursos, hay otra cosa importante que se hace, que son los fogones de la patria. Le denominamos fogones. ¿Qué es lo que es el fogón de la patria? Es la reunión, nos juntamos a tomar mate, cada uno con 4 o 5 amigos, que después hacen los cursos y dialogamos sobre las cosas que están pasando en la Argentina. Yo, por ejemplo, tengo, mis compañeros de equipo de básquet no lo saben, pero tenemos un fogón, donde nos juntamos a comer asado y a charlar. Eso es una organización natural, una reunión natural entre los amigos, entre los vecinos, entre los compañeros de trabajo, entre la gente que se reúne. Bueno, el fogón va acompañando a los cursos, y uno se encuentra con gente de todas especies, de toda proveniencia, de toda creencia, y nos vamos integrando de la mejor manera posible, es decir, tratando de unificar los corazones. Eso es lo que tratamos de hacer, porque no consideramos la doctrina como una erudición, algo, si bien es apasionante estudiar, leer, hablar, pero hay un espíritu que va acompañando atrás, es lo más importante, ese espíritu de unidad de los argentinos, que tenemos que ir viendo, conversando con los temas que nos son comunes a todos. Y en estos momentos la Argentina está en una etapa muy complicada, donde tenemos que dar más que nunca la batalla de unidad, porque nos tratan de dividir por todos lados, y eso es una premisa que no podemos aceptar. Y para pasar de la impotencia al poder, es decir, vos podés salir gobernador o podés salir presidente de la nación, pero no vas a tener el poder. Creo que Cristina Kirchner dijo hace varios años atrás: yo soy presidenta de la nación, pero tengo el 30% del poder, nada más, decía. Y lo decía bien, ¿eh? A mí me parece que es tal cual. El tener el gobierno no significa que uno tenga el poder. El poder es la potencia, es la posibilidad de hacer las cosas que la Argentina tiene que hacer. Por ejemplo, ¿por qué sí, gobierno que tenemos ahora? Tenemos una deuda externa, discúlpame, te interrumpo, de Sí. no sé cuántos miles de millones de dólares. Obviamente no tenemos el poder. No estamos sometidos económicamente a Pagarla. a pagarla, digamos, ¿no? Tenemos En que ese pagarla sentido, porque no tenemos poder. precisamente lo que dijo en esa ocasión Cristina me pareció muy exacto, porque el que gobierna, en el caso de ella lo reconoció, me parece a mí, con un sentido realista, de que, bueno, el presidente o el gobernador tiene el 30%, el otro 30% lo tienen las grandes multinacionales y el otro 30% lo tendrán los bancos extranjeros, tal cual, digamos, es así, ¿no? Pero ya que mencionaste a Cristina, ¿no? O sea, este proceso del peronismo post-Perón, ¿no? O sea, parecería que el peronismo un poco desapareció con Perón o sufrió una crisis o una metamorfosis que hoy es irreconocible, porque, digamos, uno no reconoce en el kirchnerismo al peronismo. Si vos agarras las 20 verdades del movimiento justicialista, ¿no?
la vas analizando, el kirchnerismo no pega ni una. No se aplica ni una a ese. Pero bueno. Digamos que pasa algo parecido a la época menemista, que cumplían todas las pautas de un gobierno absolutamente liberal, y ahora, digamos, el gobierno cumple las pautas de un gobierno progresista, más, pero a veces surgen ideas con defensa de lo nacional, con sentido de lo social, en este gobierno kirchnerista. Pero claro, si nos ponemos a ver, yo no sé si es tan kirchnerista este gobierno. Yo creo que es un gobierno muy débil, no es peronista. El mismo Alberto Fernández ha dicho que él es un republicano, muy parecido, admirador de Alfonsín, etcétera. Socialdemócrata, sí. Claro, y Perón tenía un dicho, decía: yo tenía un perro que se llamaba León, y lo llamaba León, León, y el león venía, pero no era un león, decía. Bueno, acá pasa lo mismo, es decir, los cotos políticos son impenetrables, es decir, vos sos peronista y querés ir al Partido Justicialista y luchar y tener un cargo y ver si podés ser, qué sé yo, concejal, o si querés tener un cargo en el partido. No podés, no te dejan. Es una dedocracia impresionante la que ocurre. Porque el partido político también, que era una herramienta, decía Perón, que había que meterla en un cajón y sacarla solamente para la época de las elecciones, porque algún método tenía que haber para que esta democracia social, orgánica y directa se pudiera expresar en un, digamos, en un gobierno organizado. Y Perón hablaba no de esta democracia representativa, que uno gobierna a través de los representantes del pueblo. Uno no gobierna nada, lo único que pueden gobernar son los representantes del pueblo. A mí no me representa ninguno de todos estos. Claro. Estos son tipos que no los conocemos, además, que no han hecho ningún mérito para estar en uno de los cargos, ¿no? Es decir, nos podemos pelear toda la tarde a ver si encontramos alguno, porque son políticos profesionales, que son, ellos cumplen lo que dice este régimen inicuo, liberal, que todo lo divide, pero ellos ganan 200.000 pesos por mes, ¿viste? Entonces el resto del pueblo estamos mirando a ver qué gracias pueden hacer, cuáles de sus encantos nos van a mostrar. Ahora bien, esa democracia orgánica, que es la primera base de organización, que es la familiar, decía Perón, la organización de la familia, en la familia está la patria es el hogar, decía. Bueno, y él escribe el modelo argentino, y va mostrando cómo es en el modelo argentino la recuperación de la estructura espiritual del hombre, la organización familiar, la defensa de los valores de la familia, como primicia, digamos, como lo primero, y lo compara hoy con todo lo que está sucediendo, con todos los ataques que hay contra la organización familiar. Parece que la familia, el tener hijos, el hombre le molesta a la mujer le molesta al hombre. Podemos decidir 32 tipos de géneros sexuales diferentes. No hay que tener hijos, hay que abortar. Todos los ataques que hay contra el ser humano y contra la familia, Perón ya lo había advertido en el año 72. Entonces, nosotros con la academia, ¿qué pretendemos? Y hacer el máximo esfuerzo que podamos. Somos muy pocos, pero no somos tan pocos, porque esto se ha replicado en el país y por todas las provincias andamos dando charlas, se junta la gente en los fogones, peregrinan todos en el septiembre, vienen con un grande sacrificio hasta la Virgen de San Nicolás. Es decir, nosotros estamos muy contentos con lo que hacemos, sabemos que no alcanza. Sabemos que bueno, pero cosas... ahora se pueden usar, Jorge, te interrumpo, disculpa, pero ahora se pueden usar estos medios.
esto que estamos haciendo Claro, bueno, vos y yo, vos estás en Mendoza, yo estoy en Buenos Aires, y este video que vamos a grabar, o estos videos que vamos a grabar, pueden ser vistos en toda la Argentina, bueno, gratuitamente. sí, Es estamos algo haciéndolo extraordinario. esto, ¿eh? Sí, Ahora, ¿hay señor. hay alguna página web, algún canal de YouTube o algún Facebook de la academia? Porque yo intenté encontrarla y no sé, no la encontré. Quizá no Bueno, busqué lo vos suficiente. podés buscar en Facebook Universidad Libre. Ah, La Universidad Libre, yo después te paso si querés, ahí vas a encontrar libros, vas a encontrar textos que son publicados casi a diario por uno de los muchachos que está encargado de eso. claro. Universidad Libre, busca en Facebook porque es muy interesante, muy sustancioso los libros que aparecen, los comentarios, Ahora, Universidad las Libre pertenece a la academia. históricas. Universidad Libre Claro, pertenece a la claro. Academia de Formación de Cuadros. Pertenece a la academia, exactamente. Porque a mí me gustaría, si es posible en el futuro, descender a los temas concretos. Yo sé que ustedes lo hacen, pero como la gente que ve el canal no es miembro de la academia, no son miembros de la academia, y el canal tiene otra audiencia, obviamente. Me gustaría que con la ayuda de ustedes descender a los temas concretos, qué sé yo, por ejemplo, la inflación, por ejemplo, Sí, sí. no sé, los derechos de la mujer y tantos otros temas que están en la agenda política de hoy, ¿no? O sea, el tema histórico es apasionante, es muy lindo, pero bueno, obviamente lo que importa es Con el todo gusto, presente, pero ¿no? tenemos gente que habla de esos, Sí, sí, hay sí, gente sí, que habla sí. de esos temas, así Sí, que sí, con mucho gusto después no, nos comunicamos y nosotros todos los años nos estamos juntando, hacemos una especie de congreso sí. eh, en Altagracia, Córdoba. Ah, mira, Y hemos conseguido ahí un compañero que tiene un camping grande que él lo utiliza para albergar gente durante todo el año, etcétera. Y un fin de semana al año nos juntamos ahí, hemos ido 300, 400 personas y organizamos una serie de charlas. Este, y ahora, como no pudimos ir por el tema de la pandemia, armamos una página, digamos, en Facebook, grupos de Facebook que se llama Academia, perdón, de Facebook, no, de WhatsApp, que se llama Academia Virtual. Y damos en esa academia, se llama Altagracia Virtual. Y damos las charlas de la academia, hemos hecho ciclos de charlas y después hemos seguido publicando algunas cosas, algunas pequeñas conferencias y seguimos dando cursos eh, a través de WhatsApp con este grupo de WhatsApp que se llama Altagracia Virtual. Bueno, entonces hemos seguido con la tarea, hemos seguido, sí. Estamos permanentemente haciendo actividades y se van desarrollando. Ahora, por ejemplo, habían estado haciendo unas charlas y unos cursos interesantes en Misiones. El fin de semana habían estado publicando unas actividades que se habían hecho con unas capillas y un club que habían organizado unas ollas populares y una actividad para los niños en un club en Formosa. Y se van dando cursos en el norte argentino, en el noroeste argentino. Acá hemos estado dando cursos en Mendoza, en Buenos Aires. Se está desarrollando permanentemente la actividad. Así que bueno, yo te voy a pasar dale. esos links, esos sitios, para que vos también lo puedas difundir. A Bueno, nosotros nos bueno. interesa muchísimo Sí, poder sí, llegar a todos hay los que corazones hacerlo. que se Yo pueda. creo que lo que ustedes hacen, bueno, en primer lugar, para cerrar esta segunda entrevista, te agradezco de todo corazón. Para muchos de nosotros es una novedad todo esto. Y aparte, conocerte a vos personalmente es una riqueza, porque se ve que sos una persona que este, realmente de corazón, comprometida con
con la Argentina, ¿no? Yo entiendo que en el fondo el nacionalismo es una forma de patriotismo, ¿no? Es como es una derivación del patriotismo, ¿no? Aunque algunos diferencian, obviamente, ambos conceptos. El amor a la patria, decía Castellani, no es el amor primero. Y bueno, y te comprometo para seguir después con temas puntuales, ya sea con vos o con otros docentes de la academia, para nuestro canal que se llama ¿Cómo no? El Tesoro de la Isla, que la idea es dar a conocer diversas propuestas para que la gente reflexione y haga su elección, ¿no? Todos somos pensantes, los argentinos no somos burros, somos reflexivos, tenemos que ejercitar esta capacidad de reflexionar y bueno, de ver lo que nos conviene, ¿no? Así que bueno, te mando un abrazo, Jorge, muchísimas gracias y Bueno, bueno, hasta Eugenio, pronto. muchas gracias a vos. Hasta Un pronto, te abrazo mando un grande. abrazo. Gracias.